Hola a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Fernanda Navalón, yo soy coordinadora de comunicaciones de Ciudad Emergente. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar llamado ¿Cómo acelerar la construcción de ciclovías y calles para las personas durante el COVID-19? Sinceramente, en estos tiempos esperamos que se encuentren bien junto a sus familias y agradecemos también el tiempo que han dedicado a este espacio donde nosotros queremos compartir con ustedes diversas experiencias nacionales e internacionales de respuesta táctica para inspirar a municipios, a tomadores de decisiones y a organizaciones a acelerar cambios en sus calles a favor de las personas. Este webinar es organizado por Ciudad Emergente en el marco de la iniciativa internacional Global Designing Cities Initiative, patrocinada por NACTO, la National Association of City Transportation Officials. Hoy nos acompañarán, como ustedes pueden estar viendo también en el cartel que tienen ahí en la presentación, Fabricio Prati de NACTO, Amarilis Horta, fundadora y directora del Centro Bicicultura Chile, Gonzalo Evi, arquitecto jefe de proyectos SECPLA, y Óscar Arévalo, director de tránsito, ambos de la Municipalidad de Las Condes, también Raimundo Agliati, director SECPLA de la Municipalidad de Rancagua, Francisco Cooper, arquitecto urbanista del Plan de Movilidad Urbana de SECPLA de Arica, y Javier Vergara, director ejecutivo de Ciudad Emergente. Hay algunos tips importantes que le quiero mencionar. Por ejemplo, dejen sus preguntas y comentarios en el chat de preguntas y respuestas que ustedes van a estar viendo ahí en este programa de Zoom. Sus micrófonos están silenciados para poder escuchar y apreciar mucho mejor todas las presentaciones. Este webinar va a ser grabado y luego lo vamos a compartir a través de las redes sociales de NACTO y también las de Ciudad Emergente. Así que los canales de comunicación están abiertos, dejen sus correos para que puedan hacer más preguntas o pedir cierto tipo de información más específica de cualquier expositor que ustedes lo requieran. Van a ser presentaciones de 10 minutos y a cada expositor se les va a advertir sobre el tiempo que les va quedando para que respetemos los bloques de cada uno. Antes de comenzar, queremos hacerlos participar, queremos hacerlo parte de este webinar, y para eso estamos usando el sistema Mentimeter, y vamos a comenzar haciendo una breve pregunta. Ustedes van a tener que ingresar, por favor, participantes, al sitio www.meti.com, y deben ingresar el código que aparece ahí en la pantalla, que dice 279148. Y responder, por favor, esta pregunta que es muy importante para nosotros. ¿Cómo te mueves principalmente en tiempos de COVID-19? Por favor, vayan ingresando al sitio, ingresen el código, porque es muy importante para nosotros conocer esta respuesta que ustedes nos pueden dar para dar el puntapié inicial también a este webinar, teniendo en consideración la información de nuestros participantes que amablemente se han inscrito en este webinar y que están participando junto a nosotros. Cuando nos referimos a la pregunta, básicamente es ¿de qué modo principalmente ustedes eligen moverse en estos tiempos que nos ha tocado vivir de COVID-19, de pandemia, de cuarentena? ¿Y cómo se mueven cuando deben salir a comprar, por ejemplo, hacer algunos trámites o ir al médico? Vamos a ver si ya tenemos algunas de las respuestas también en, eh, en la pantalla. Estamos viendo ahora todavía el título del webinar. Esperemos que aparezca claro, por lo menos están poniendo ahora en el chat en auto en algunas ocasiones. Muchos otros lo pueden hacer en bicicleta, que ya sabemos que es un tipo de movilidad seguro, distante, personal también. Otros pueden hacerlo a pie, porque es la única forma en realidad que hemos visto que, que también es seguro y de evitar el contacto. Ahí estamos viendo cómo se está moviendo, qué interesante y entretenido ver esta interacción con ustedes, nuestros participantes, de cómo se mueven. Hasta ahora la mayoría es en bicicleta, un 11% de los participantes, otros a pie, otros en automóvil, otros se quedan en casa, porque claro, básicamente la recomendación es solo quedarse en casa y salir lo menos posible. Así es que creo que nos quedamos con este interesante porcentaje que se va moviendo, pero sin duda, y afortunadamente una buena noticia, es que en bicicleta es el 14%, que es con la mayoría de cómo se mueven los participantes de este webinar en tiempos de COVID-19. Entonces vámonos ahora con nuestro primer invitado expositor, Fabricio Prati, de NACTO, para que vayas preparando, Fabricio, por favor, tu presentación, comiences a compartir pantalla. Y yo les cuento por mientras que Fabricio Prati es
coordinador senior de NACTO, y es también responsable del trabajo de Global Designing Cities Initiative en varios países del mundo y es autor de la Guía Global del Diseño de Calles. Es a quien vamos a empezar a ver en pantalla, y desde Nueva York ha querido sumarse a este webinar y está con nosotros contándonos también sobre los recursos COVID para el acceso y la movilidad por parte de NACTO. Fabricio, ya estamos contigo, ¿me escuchas? Sí, buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que todos se encuentren bien y lo mismo para sus familias y conocidos. Pues sí, mi nombre es Fabrizio Prati, soy gerente de programa senior de NACTO GDCI. Soy urbanista, planeador y diseñador urbano, originariamente de Italia, y trabajo con NACTO desde 2015 en la iniciativa global de diseño de ciudades. NACTO es la Organización Nacional de Funcionarios de Transporte. Somos una organización sin ánimo de lucro basada en Nueva York. NACTO nació como una alianza de ciudades norteamericanas en Estados Unidos hace más de 10 años, con el objetivo de dar una voz a las ciudades frente al gobierno federal y sobre todo facilitar el intercambio de buenas prácticas entre ciudades. En 2014 se creó la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades, o GDCI, por su sigla en inglés. GDCI es una iniciativa internacional y trabajamos con varias ciudades en el alrededor del mundo, debajo de varios programas y asesorías, como la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies y el programa Street for Kids, o Calles para Niños. Trabajamos sobre 4 temas principales: asesoría en políticas y diseño de calles, capacitación y consulta pública, es decir, socialización también de proyectos y programas. Trabajamos sobre intervenciones y transformaciones urbanas con implementación de proyectos urbanos, de transporte y transformación de calle, y también toma de datos y evaluación de proyectos urbanos. Nuestra organización está conocida por sus guías y lineamientos de diseño. Estos lineamientos se desarrollan con las ciudades y por las ciudades y están basados en ejemplos internacionales para promover el cambio de prácticas en las ciudades. Durante muchos años las ciudades aplicaron estándares de diseño de calles desarrollados básicamente para autopistas, para promover el uso del automóvil sobre otros usos, lo que ha transformado las ciudades en lugares muy congestionados, contaminados, inseguros y, por fin, lugares casi inhóspitos para los seres humanos. Por eso, en 2016, la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades decidió sacar el Global Street Design Guide, o la Guía Global de Diseño de Calles, trabajando con ciudades y expertos internacionales. La guía establece una nueva referencia para el diseño de calles urbanas y plantea reconocer a las ciudades como lugares para la gente, cambiando así los parámetros de diseños tradicionales que son del punto de vista de la circulación y la seguridad de los automóviles. La guía se ha traducido en 3 idiomas, en chino, en portugués y en español. Y otros idiomas, otras traducciones están en desarrollo en este momento, en italiano, en ruso, en turco, en japonés, en georgiano. Y entonces sí, la guía está disponible desde febrero en castellano, en español. En nuestro sitio internet pueden encontrar un enlace al sitio internet de nuestro editor, que es Lemoine, un editor basado en Colombia, y pueden comprar la guía. Desafortunadamente con el COVID ha sido un poco complicado y no hemos hecho tanta publicidad sobre esto, pero está disponible y en los próximos meses también vamos a poner un PDF online en línea gratuitamente para la descarga en español. La guía ha sido posible gracias al apoyo de Bloomberg Philanthropies y con la contribución de expertos de 70 ciudades y 40 países. La guía ha sido refrendada por más de 50 ciudades y 50 organizaciones internacionales. Y tras de este suceso, del suceso de la Guía Global de Diseño y los enseñamientos adquiridos en nuestro trabajo con la iniciativa de Bloomberg, al principio de 2017 lanzamos un programa que es el programa Street for Kids, Calles para los Niños. Este programa es financiado por
diferentes fundaciones como FIA Foundation, Botnar, Bernard Van Leer en Bloomberg Philanthropies, con el objetivo de crear unos lineamientos complementarios, decimos, a la Guía Global de Diseño de Calles, con un enfoque sobre los niños y la idea de utilizar esa guía para la asistencia técnica a las ciudades. En 2019 invitamos a ciudades y organizaciones a postularse al programa para recibir asistencia técnica y capacitaciones. Más de 100 ciudades aplicaron y seleccionamos 4 ciudades por asistencia técnica y 8 ciudades por la capacitación. En Santiago fue seleccionada como una de las ciudades a recibir la asistencia técnica, y aquí estamos trabajando con el equipo de Ciudad Emergente sobre un proyecto enfocado sobre los niños, pero también sobre la movilidad en el contexto de la pandemia COVID. Fabricio, te quedan 5 minutos. Gracias. En tema de intervenciones y transformaciones, quería solamente enseñar muy rápidamente unos ejemplos. Un ejemplo muy valioso y también poco conocido, yo creo, el ejemplo de la ciudad de Addis Ababa, una de las varias ciudades en las cuales hemos colaborado. Trabajamos sobre diferentes proyectos y programas. Por ejemplo, este es el programa de intersecciones seguras, y también en la implementación de infraestructura segura, como en el ejemplo de este proyecto en Addis Ababa, que es un proyecto de ciclovía. Esta es la foto antes, un diseño desafortunadamente en Addis también muy enfocado en torno al auto y transformado en un espacio más para la mayoría de las personas que vienen a Addis, que se mueven de pie y en bicicleta. Entonces transformamos más de 10.000 metros cuadrados de espacio que fuera apropiado para los ciclistas en un sitio con alta visibilidad, en un corredor muy importante de la ciudad, en un sitio de alto impacto que esperamos va también a crear más demandas de la gente y también empoderar la ciudad para hacer otros cambios. Eso es una imagen del corredor. Son 3 kilómetros de ciclovía protegida con volardos y es la primera vez que se implementa algo así en el continente. Pero hoy quería también hablar de algo diferente, que es, decimos, estamos trabajando en NACTO y todas las ciudades en este momento a cómo está cambiando el mundo y cómo podemos seguir con el buen trabajo que las ciudades ya estaban haciendo antes de la pandemia. Entonces, tratando de entender cómo cambiarán las ciudades y la movilidad en los próximos meses y años, decidimos de sacar un nuevo recurso, un recurso que es en continua evolución, que colecta prácticas emergentes desde varias ciudades del mundo. Y esto porque queríamos dar una respuesta rápida a las necesidades de las ciudades y mostrar los elementos básicos en un documento breve, muy inteligible, muy simple, que nos enseña cuáles son estas prácticas emergentes que hemos visto sobre el tema de la pandemia y cómo las ciudades han respuesto a esta trágica situación. Streets for Pandemic Response and Recovery es el nombre en inglés de esta publicación. Es parte de un esfuerzo más grande, el Centro de Respuesta de Transporte de NACTO, o Transportation Response Center, pero muchas ciudades nos pidieron más recursos, más información sobre la implementación, sobre los materiales, la planificación de proyectos y cómo comunicar e involucrar los actores urbanos en este tema. Entonces, compilamos esos ejemplos internacionales sobre diferentes temas, ejemplos que enseñan cómo actuar ahora y después adaptar el diseño en los meses sucesivos y también cómo hacerlos permanentes. Tenemos 2 partes, muy brevemente. Hay una primera parte del documento que tenemos principios generales de políticas a considerar sobre estas prácticas emergentes para la planificación, participación, material y diseño. Y una segunda parte que llamamos tier sheet, que es un poco página que se puede arrancar o que se pueden sacar individualmente, que serán descargables individualmente y que vamos a seguir publicar, pero son sobre temas específicos. En este ejemplo que pueden ver en la pantalla son calles para rodar y andar en bici, pero hay 5 más
tear sheets, de estas doble páginas, y vamos a sacar 6 o 8 más en las próximas 2 semanas o 10 días. Fabricio, un minuto. Gracias. Solo quería terminar mi presentación enseñando un poquito lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en las ciudades. Hay muchísimos ejemplos de estas prácticas emergentes. Hemos escuchado lo que han hecho ciudades como Londres, París, o Milán o Nueva York, pero muchísimas son las ciudades que han implementado ese tipo de proyectos, como en Tirana, en Cali, en Colombia, en Medellín, aquí en Alemania, pero muchísimas también en la región. Tenemos ejemplo de Buenos Aires, ejemplo en Lima. Entonces, esto esperamos sea un documento inspirador para las ciudades, para actuar ahora y responder a la pandemia, para evitar que nuestras ciudades sigan siendo ciudades contaminadas y con mucho tráfico e inseguras para los usuarios más vulnerables. Muchísimas gracias. Aquí hay unos contactos a nuestro sitio internet, y también detrás de esta presentación y de este webinar hay Ana, que es mi colega y se ha ocupado de todo, y es el punto focal de contacto con Santiago y con Ciudad Emergente, entonces hay también su contacto acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio. Muy interesante tu presentación. Ana, a través de nuestro chat también dejó ahí un PDF, me imagino, de tu presentación para quienes lo quieran descargar. Recuerden a todos nuestros invitados y participantes dejar en el chat de preguntas y respuestas sus preguntas para que al final hagamos esta ronda de preguntas si quieren preguntarle algo directamente a Fabricio, a los otros exponentes o el tema en general. Muchas gracias, sinceramente, Fabricio, desde Nueva York, quien se conectó para estar con nosotros. Quédate, por supuesto, con nosotros para contestar al final el resto de las preguntas. Y vamos ya con nuestra siguiente invitada, Amarilis, para que comiences a prepararte. Ella es Amarilis Horta, fundadora directora del Centro Bicicultura Chile. Durante varios años su foco de atención principal ha sido el reconocimiento de la bicicleta en su condición de modo esencial y prioritario en Chile. ¿Cierto, Amarilis? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Oye, un gusto estar acá con ustedes. Yo no tengo presentación, voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando y sobre cómo nosotros vemos desde Bicicultura el tema de la nueva movilidad. Primero, situarnos en el contexto en que estamos. Estamos en un contexto de crisis que es multidimensional, interdependiente y global. La crisis sanitaria es una de las crisis, pero estamos también metidos en una crisis ecológica, en una crisis social, ambiental, económica, y que en Chile además tiene ribetes políticos importantes. En todas estas crisis hay una posibilidad de enfrentarlas a través de un recurso que es un recurso de movilidad, pero que tiene incidencia sobre la forma en que nos organizamos, en que vivimos, en que nos relacionamos en el espacio público, en las ciudades y como personas. En la crisis sanitaria, la caminata y la bicicleta permiten ese distanciamiento físico requerido, necesario. Por otro lado, está absolutamente probado el fortalecimiento del sistema inmunológico a través de la actividad física que produce la caminata y la bicicleta. Yo creo que este experimento mundial, global, que se ha dado acá, de encerrarnos y hacer que no nos podamos mover, es tal vez el experimento mayor que se ha hecho y que nos muestra los estragos que produce sobre la salud humana la falta de movimiento, la falta de sol, la falta de estar a la intemperie, cómo eso redunda sobre la calidad del sueño, cómo eso tiene factores que son
depresivos, es decir, de todas maneras, aquí hay algo relacionado con esa actividad física utilitaria que podemos desarrollar al ir y venir en nuestras labores obligadas diarias, al hacerlo de forma activa a través del movimiento. En relación a la crisis ecológica, la caminata y la bicicleta ayudan al desarrollo de modos, de estilos de vida a escala humana y con ello a una mejor conexión directamente con la naturaleza, a entender esa relación del ser humano inmerso en la naturaleza. En relación a la crisis social, la caminata y la bicicleta hacen posible redistribuir el espacio público vial, que es el espacio público más importante de nuestras ciudades, de nuestras vidas, el mayoritario, y lo puede hacer en favor justamente de los más vulnerables. Esta es otra brecha social, política, económica, que podemos descubrir que también tiene un correlato en el espacio público. Si aumentamos el espacio vial para la bicicleta, la caminata, los modos vulnerables, también estamos haciendo un aporte hacia la equidad y la cohesión social. La crisis ambiental, por su lado, estos medios son de cero emisión, aportan directamente a la reducción de contaminantes en el aire, y sabemos que esto tiene dos incidencias. Las personas que viven en espacios saturados, contaminados, la incidencia, la gravedad de la infección por el virus COVID-19 es muchísimo mayor que aquellas personas que viven en aire, rodeada de aire menos contaminado. La letalidad, por lo tanto, y la contaminación del aire tienen una relación directa. Además, está en estudio, no hay suficiente tiempo de investigación aún, pero al parecer, incluso las partículas son portadoras del virus y pueden hacer que la infección se mantenga, que el espacio infectado se mantenga por más tiempo y tenga más posibilidades de contagiar. Por otro lado, en relación a la crisis económica que se viene después de que una parte tan importante de la población de Chile y del mundo ha tenido que cesar sus funciones económicas y es evidente que viene una crisis económica que ya está en marcha, la bicicleta y la caminata son prácticamente de muy bajo, cero costo, y son accesibles, por tanto, a cualquier persona de cualquier índole, de cualquier nivel económico. Yo quisiera referirme a tal vez 4 temas, a lo que es el rol que podemos jugar para hacer que la bicicleta y la caminata jueguen el rol preponderante, el rol estructural que puede jugar a raíz justamente de la crisis que estamos viviendo. Amarilis, te quedan 5 minutos. Ok. Creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer es instalar socialmente esta asociación entre bicicleta, caminata y la posibilidad de tener una vida más sana y de parar este virus, los que vengan y las próximas crisis. Esa asociación necesitamos instalarla, y también necesitamos instalar una asociación negativa, que es que el espacio en donde podemos guarecernos, protegernos para trasladarnos en las ciudades sea el automóvil. Eso es un fenómeno que también se está dando en este círculo y entre la gente que está escuchando este webinar. Probablemente haya una tendencia muy fuerte hacia las noticias que vienen diciendo de que esto va por el lado de la bicicleta y de la caminata. Pero también existen tendencias en el sentido contrario, en que el aumento del uso del automóvil está en marcha, se están vendiendo más autos, y hay un peligro muy grande de que nuestras ciudades vayan también en el otro sentido. En Chile yo siento que eso no está aún zanjado y que hay un trabajo muy importante por hacer. Ese trabajo significa promover nuevas costumbres de movilidad, y por lo tanto ahí tenemos que trabajar
con la sociedad civil organizada, pero hacer ese trabajo no solo entre nosotros, sino que trasladarlo hacia las autoridades centrales y las autoridades municipales. Necesitamos que haya muchos municipios comprometidos, como el de Rancagua, que está aquí presente, y necesitamos traspasar eso a los medios de comunicación. Nosotros estamos en una cruzada desde Bicicultura con apoyo de las redes de movilidad que existen en el país, por conseguir que la bicicleta sea reconocida como vehículo esencial en crisis. ¿Por qué? No solamente para que puedan abrir los establecimientos que tienen que ver con la bicicleta y por lo tanto la gente tenga suministro y tenga dónde comprar, si se le reventó un neumático o le falta alguna luz, por ejemplo, sino que también por esto, porque a través de esa campaña nosotros podemos instalar la idea de que esto está asociado con esto. Luego quiero pasar al tema de los conocimientos técnicos. También en Chile existe y en el mundo existen los conocimientos técnicos para hacer este viraje, para hacer este cambio. Recién nos presentaban una guía, así como el trabajo que ha hecho NACTO, hay trabajo también en otros lugares, en otras ciudades, hay experiencias en Chile mismo, y vamos a conocer algunas hoy día, y ese conocimiento está. Hay que poder transmitirlo, hay que hacer que los municipios en Chile conozcan de esto, sepan cómo hacer, hay que hacer ese trabajo. Luego, el tema del financiamiento. En Chile no está resuelto el tema del financiamiento de las ciclovías, los gobiernos hacen promesas de construcción que no se ratifican en ninguna glosa presupuestaria ni nada. Entonces, el financiamiento en este momento de emergencia tiene que ser necesariamente un financiamiento privado. Hay que ver cómo gestar ese financiamiento privado a estas iniciativas. Un minuto, Amarilis. Ok, y por último, la participación ciudadana. La participación ciudadana es clave para hacer que estos proyectos sean bien acogidos por la sociedad toda, porque sean bien difundidos. Nosotros estamos en Bicicultura integrando ahora una fuerza de tarea que le hemos llamado ABIC, Agencia Bicicleta y Caminata, y tenemos ese espíritu de poder ayudar a estas articulaciones a poder hacer que esto sea una realidad en Chile ahora ya, porque se necesitan cambios rápidos, económicos, baratos, fáciles de implementar, inmediatos, que tengan resultados claros y constantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amarilis. Muy interesante todo este resumen. También hay preguntas que ya la gente está dejando dirigidas a nuestros distintos expositores, que también se hace muy interesante poder contestarlas al final de todas estas exposiciones, porque obviamente hablan de estos temas tan contingentes, necesarios e importantes de tomar, no solo para la opinión pública, sino también para los tomadores de decisiones, que es básicamente lo que pretendemos también al convocar a este webinar. Muchas gracias, Amarilis. Quédate por favor ahí conectada para contestar las preguntas. Y seguimos entonces con nuestros otros expositores. Ahora se preparan Gonzalo, Evia y Óscar Arévalo. Gonzalo es arquitecto jefe de proyecto del CECPLA de la Municipalidad de Las Condes, y Óscar Arévalo es director de tránsito de la Municipalidad de Las Condes. Nos hablarán sobre la experiencia de la ciclovía instalada en la avenida Presidente Riesco y el plan de ciclovías temporales. Así es que ya estamos con ustedes, Gonzalo y Óscar, para escucharlos atentamente. Perfecto. Muchas gracias. Estamos aquí compartiendo. ¿Se ve, sí? Sí, se ve. Ya, bueno, vamos a partir. Primero que todo, muchas gracias, Ciudad Emergente, por la invitación y un saludo también a los otros participantes. Quisiéramos partir esta presentación comentándoles que frente al avance del coronavirus, nosotros nos planteamos el desafío de ejecutar acciones rápidas con el objetivo de evitar la propagación de los contagios. Ese era como el objetivo fundamental. Y en ese sentido esto lo abordamos desde dos perspectivas. Una más inmediata, con acciones de muy corto plazo, y enfocada en acciones muy concretas, delimitación de espacio en edificios públicos,
instalación de lavamanos en ferias libres, separadores en los taxis, estos túneles sanitizadores que también aparecieron en varias cosas, con la finalidad de frenar el avance del virus en la vía pública, ¿ya? Pero además vimos toda esta contingencia y esta emergencia como una oportunidad de generar cambios en la ciudad en el largo plazo, aprovechando también las circunstancias y todo lo que se estaba generando. Y ahí, bueno, aparece este tema de enfrentar la pandemia, redestinando también más espacio para la movilidad sostenible, fomentando el distanciamiento social y también buscando descongestionar el transporte público y las aglomeraciones, que se ha dicho que es uno de los principales focos de contagio de este virus. Y para eso, antes de empezar a implementar estas medidas tácticas de cierta forma, para nosotros fue súper importante el tener una visión clara, como un norte claro hacia dónde enfocar estas acciones. Y en ese sentido nosotros ya veníamos trabajando hace varios años en este objetivo de una ciudad más sustentable, más amigable para peatones y ciclistas, y que la hemos ido plasmando esta visión a través de acciones bien concretas. Solo comentarles brevemente algunas experiencias que para nosotros han sido muy positivas. En primer lugar, el Plan Holanda, que fue un plan que hicimos de convivencia vial, donde frente a un problema de convivencia en las veredas con los peatones, ciclistas, scooters, se implementan estas vías compartidas, vías 30, en un sector específico de la comuna. También hemos tenido una muy buena experiencia con un proyecto llamado Ruta Verde, que es una red de ciclopaseos que conectan los parques urbanos de Las Condes. Y por último, también una experiencia que para nosotros ha sido muy, muy buena y ha sido una muy buena base para poder pensar estas medidas, es todo el tema de la micromovilidad y la movilidad compartida, los scooters eléctricos, las bicicletas, y la información georreferenciada muy valiosa que nos han entregado respecto a los viajes que se generan dentro de la comuna. Y a partir de esta visión, el segundo paso es como la planificación, pensando también que la infraestructura para los ciclistas y para las bicicletas es en el fondo la falta de infraestructura la principal barrera para que la gente no se suba a la bicicleta. Y en ese sentido, el año pasado se presentó este plan de ciclovías que básicamente buscaba duplicar la red de ciclovías dentro de la comuna, pasando de 21 kilómetros a cerca de 43, con vías estructurantes, ciclobandas, cicloparques, etc. Y luego, algo que también mencionaba Amarilis, que para nosotros también es muy importante como base de esta planificación, es la participación para en el fondo la implementación más práctica o más específica de cada lugar, porque dentro de la planificación uno genera una serie de trazados de vías, pero en el fondo en la implementación la opinión de los vecinos es muy importante. Y ahí comentar brevemente una experiencia que a principios de este año hicimos esta consulta ciudadana de red de ciclovías, donde la gente pudo votar sobre distintas opciones del perfil de la ciclovía Presidente Riesco, donde ganó esta opción 1, y además también si aprobaban o no la implementación de una ciclovía por Colón, que también ganó con un 70%. Otro tema importante para poder tomar buenas decisiones para nosotros ha sido la medición, y también una buena experiencia que hemos tenido fue un piloto que pusimos en Apoquindo con el bosque. Ha sido una cámara que nos permite medir los flujos diarios y por hora de los vehículos que pasan por ahí. Y en este gráfico se puede ver claramente cómo el impacto que han tenido las cuarentenas en el flujo vehicular, por lo menos en Apoquindo, que es una vía muy importante dentro de nuestra comuna. 5 minutos, Gonzalo. Perfecto. Y solo para terminar mi parte, antes de darle la palabra a Óscar, comentarles que nosotros estamos trabajando en un plan de implementación y evaluación de estas estrategias tácticas, partiendo por una etapa enfocada en las bicicletas y las ciclovías temporales, luego pensando en que los peatones vuelvan a sus trabajos y hay un mayor flujo peatonal en las calles,
pasar a paseos peatonales temporales. Y por último, creemos que para esto falta bastante tiempo, estamos evaluando también en una etapa 3 una implementación de extensión de vereda enfocado en restaurantes y en el comercio también, pensando en dar más espacio público para estas actividades. La idea de esto es testear, pilotear y evaluar para después evaluar si esto lo implementamos de manera definitiva o no. Eso, los dejo con Óscar Arévalo, director de tránsito, que va a comentar un poco más sobre la ciclovía Presidente Riesco y el plan de ciclovías. Bueno, gracias por la invitación. La iniciativa planteada como ciclovía temporal de Presidente Riesco se enmarca en general por la situación actual del tema de la pandemia y plantear, digamos, que la bicicleta como medio de transporte es de uso individual, por lo tanto favorece el distanciamiento físico de las demás personas. Y considerando las mediciones de flujo que se hicieron en diferentes vías de la comuna, hubo una caída de entre un 60 y un 70% de flujo. Por lo tanto, fue un factor predominante para poder implementar la ciclovía de Presidente Riesco. Esto nos ayuda principalmente a descongestionar las paradas de buses por la acumulación de las personas en espera del transporte público, y el objetivo es integrar esta ciclovía a la red que hoy día nosotros tenemos y que es la que mostró Gonzalo. Y por eso cuando hablamos de temporal, yo creo que hay que plantearse como un proyecto que se tiene que probar. Por eso nosotros estamos probando el tema de Presidente Riesco. Pero hay que ver los resultados para ver si la mantenemos o, en caso contrario, retirarla, de acuerdo, si los beneficios no se detectan como nosotros esperamos. Pero hay que tener presente que esta ciclovía y estas medidas son rápidas de implementar y ejecutar. Por lo tanto, las podemos implementar y las podemos retirar en el momento que se estime pertinente. Esta ciclovía táctica cumple una normativa que hoy día existe como guía de composición y diseño operacional de ciclovías que definió el Ministerio de Transporte el año pasado, para que de alguna manera la puedan implementar los municipios o los gobiernos regionales y locales. En relación a la ciclovía, el proyecto de la ciclovía considera el primer tramo entre el sector de Vespucio, con la continuidad de Riesco al oriente, y la ciclovía, principalmente la que se visualiza al lado izquierdo, que es la ciclovía del Parque Mapocho, 42K, que conecta la comuna de Lo Barnechea con Pudahuel, pasando por 8 comunas. En la longitud que nosotros definimos fueron 1850 metros, y los factores que de alguna manera son predominantes dentro de esta guía fueron que no tiene estacionamiento en la vía, no tiene transporte público, es una ciclovía bidireccional que cumple con respecto al tema de la velocidad de 50 km por hora, está al costado norte, segregada de vehículos e hito de demarcación. La otra, por favor. Cumple totalmente con los anchos reglamentarios que están definidos en la guía. La calidad de superficie es, para desplazarse, es muy buena, por lo tanto cumple completamente con la aprobación operacional que esta guía definió el Ministerio de Transporte. Un minuto. En general, yo creo que hay que mirar y repensar la manera en que las ciudades deben enfrentar los desafíos de la movilidad, principalmente cuando se termine esta crisis, ya que en el momento de esta se va a producir un retorno masivo de personas a los lugares de estudio y trabajo, y por eso hay que planificar las comunas, planificar la ciudad, y de dónde va a pasar, va a tener una labor y una función muy relevante el modo bicicleta como medio de transporte y con menores posibilidades de contagio, por todo lo que de alguna manera se ha planteado. Pero también la ciclovía de Riesco se le hizo el test en su corto tiempo de implementación. Pero para conocer y esto se hizo para conocer el comportamiento de los usuarios, su operatividad y su diseño. Y el resultado fue positivo, pero no nos asustemos. Fue positivo en los resultados definidos por los usuarios de la ciclovía
y también por la comunidad en general. Y eso fue a través de las redes sociales, ¿ya? Así que el proyecto ha sido muy considerado, muy relevante para la comuna y tiene una conectividad dentro de la red planteada de ciclovías y con un costo muy bajo de metro lineal de 9.000 IVA incluido, donde considera semáforos para las bicicletas, hitos, señales y demarcación. Y es lo más importante que se hizo en un final de semana. O sea, estamos hablando de que se hizo un viernes, sábado, domingo y el día lunes se tuvo implementado el total de los 1.850 metros. Así que lo más importante es que esto como ciclovía temporal, nosotros estamos haciendo los proyectos respectivos para poder hacer el proyecto definitivo de la ciclovía en ese tramo, considerando que van a quedar 3 pistas de circulación con la ciclovía al costado norte de esta calzada. Muy interesante, sí. Así que les agradezco, es una experiencia que de alguna manera queremos compartir y que de alguna manera todos los municipios de alguna forma pueden implementar alguna forma de poder ayudar en esta crisis que nos está acompañando y que nos está golpeando. Gracias. Excelente, muchas gracias Gonzalo y Oscar. Por supuesto también las preguntas dirigidas a ellos en el chat de preguntas y respuestas van a ir al final, como yo les decía, de las exposiciones. Gracias a la Municipalidad de Las Condes, y vamos con el segundo Mentimeter, que es otra pregunta, pero es el mismo sistema al que implementamos al principio, para que todos nuestros participantes se enganchen y que puedan también interactuar con nosotros. Este segundo Mentimeter deben ingresar a la página ahí, menti.com, y el código en esta oportunidad es 279148. En este caso, la pregunta es, ¿cuáles intervenciones crees que son necesarias para facilitar la movilidad en tiempos de COVID-19? Por favor, les solicitamos que ingresen sus respuestas para poder conocer e interactuar un poquitito qué es lo que piensan ustedes también, de cuáles son las intervenciones que pueden ser necesarias en este tiempo para que para todas las personas se nos facilite la movilidad en tiempos de COVID-19, que es sin duda un obstáculo a todo lo que habíamos vivido hasta ahora en mucho, mucho tiempo. Así es que también es importante conocer sus respuestas. Vamos a ver si ya se ha comenzado a mostrar algo en estos gráficos de barra que vimos tan interesante hace un ratito. Sobre esta pregunta, el código es 279148. Ya hemos evaluado algunos, hemos visto también en base a nuestros expositores cuáles han sido los obstáculos que se presentan al intentar hablar sobre movilidad en las ciudades en tiempos normales, digámoslo así. Luego del COVID-19, por cierto, que todo ha cambiado, o por una parte se ha acelerado, como lo veíamos en la Municipalidad de Las Condes, por otro lado, surgen obviamente nuevos desafíos, pero también nuevas ganas de hacer las cosas, y eso es lo importante. Esperemos ahí que se reflejen sus respuestas. Preguntan cómo se llega a ese chat, el de preguntas y respuestas, me imagino que se refiere Alejandro. Está como abajo de la pantalla, hay un chat de preguntas y respuestas donde están quedando registradas las preguntas. De todas maneras también estamos viendo las otras, pero es para hacerlo de manera mucho más ordenada también. Veamos ahí si se refleja entonces el porcentaje, si no lo podemos revisar también al final de la exposición, y seguimos con nuestros expositores para que podamos ver después cómo se han reflejado estas respuestas. Con el código entonces 279148 ustedes pueden responder cuáles intervenciones creen que son necesarias para facilitar la movilidad en tiempos de COVID. Y ahí están las respuestas, y la primera es algo que obviamente uno de los temas que más nos convoca, que es la construcción de ciclovías. Es la primera respuesta que ha presentado mayor relevancia, entonces, de nuestros 180 participantes que nos acompañan en nuestro webinar a esta hora. Luego está la extensión de veredas, importante también. Sabemos que no es primordial en la ciudad una vereda extensa donde uno se pueda desplazar con tranquilidad. Por otro lado, mantener distanciamiento social en el transporte público, sin duda un desafío de aquí en adelante, porque obviamente sabemos que todo va a cambiar. Zonas para recoger delivery,
también es importante, y compartir el vehículo privado, una alternativa que ya veíamos que ocurría antes, pero que obviamente esperamos que un vehículo donde cabe 4 personas mínimo, no vaya solo una persona y que podamos ocupar ese espacio y esas emisiones también obviamente no sean tan perjudiciales, reduciendo la cantidad de vehículos que puedan salir a la calle. Sigamos entonces, muchas gracias a todos por contestar, sigamos con nuestro webinar, y para eso se está preparando en este momento, yo ya lo veo, lo tengo ahí, a Raimundo Agliati, director del SECPLA de la Municipalidad de Rancagua, quienes también han estado muy activos en estos últimos días y han promovido el cierre de calles, extensión de veredas, ciclovías temporales, para que los rancagüinos circulen de manera más segura en el contexto de COVID-19. ¿Cierto, Raimundo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias y buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. La idea es poder compartir desde la ciudad de Rancagua, la región de O'Higgins, un poco cómo ha sido la experiencia en los últimos años, antes y por supuesto que durante el COVID-2019. Ojalá poder transmitir que es posible realmente acelerar los cambios, de que es posible que las ciudades, su infraestructura para la movilidad activa sea una realidad. No solamente por la convicción, sino que realmente es posible hacerlo. Y en ese sentido, un poco contarles también a quienes nos acompañan y también desde otros países que están conectados a este webinar, contarles que la ciudad de Rancagua se encuentra muy cerca de Santiago, a 90 kilómetros. Sin embargo, es una ciudad que tiene una ventaja de ser una ciudad intermedia, cercana a los 300.000 habitantes, en un proceso de conurbación, de área metropolitana, pero tiene una gran condición favorable, y que hoy día se comienza a hablar de la ciudad de 15 minutos. Yo diría que Rancagua es una ciudad de 15 minutos para la bicicleta. Su radio desde el centro articulador, el centro histórico, donde convergen todos los servicios, donde está el patrimonio de la ciudad, a los extremos no son más de 4 kilómetros, es decir, tiempos de viaje de 15 minutos en bicicleta. Ahora bien, Rancagua se ha venido construyendo como una ciudad pedaleable hace muchos años. El plan regulador así lo establece, y incorporó las ciclovías que se han ido construyendo en el tiempo, tanto con inversión pública como privada. Al día de hoy, Rancagua cuenta con una red de 58 kilómetros totalmente interconectados, una red conexa, y ustedes lo pueden ver en la imagen, en color azul es la red existente y en verde lo que está en ejecución. Siempre en Rancagua hay algún proyecto en ejecución en torno a la movilidad sustentable. Durante la presentación van a ir apareciendo estos códigos QR para que también ustedes de manera interactiva pueden ir complementando lo que vamos contando. En este caso pueden acceder directamente a la red de ciclovías de la ciudad que está en línea para todos quienes quieran conocerla. Pero bien, ¿cuál fue el mayor hito detonante? Y fue el año 2015. El año 2015 fue una decisión tremenda. Rancagua, su centro histórico, donde convergen todos los flujos de la ciudad, donde están los principales servicios de la ciudad, tiene calles chicas, al igual que muchas ciudades de nuestro país, calles pequeñas, con autos estacionados y veredas pequeñas para el peatón. ¿Cuál fue la decisión? Se eliminaron los estacionamientos. Los estacionamientos se eliminaron y se construyó la primera etapa de la red de ciclovías que entró al centro de la ciudad. Y eso claramente marcó un antes y un después. Nos obligó el 2017 a hacer extensión y hoy día, 2020, seguimos creciendo, pero esta vez para lograr una intermodalidad y conexión con la estación de trenes, Metrotren, y por ende conexión con la capital nacional, con Santiago. Y es así como hemos construido esta nueva cultura de movilidad sustentable, promoviendo la pedalidad por Rancagua en la ciudad. Ahora bien, la movilidad activa no es solamente la bicicleta, sino que también nuestra prioridad está en los peatones en una ciudad caminable. Y acá es clave contar, saber dónde están los peatones, cómo se mueven, cuántos son. Y es así como generamos este primer plan de monitoreo del comportamiento de la movilidad peatonal en Rancagua. Como ven en la imagen, contamos cuadra por cuadra todas las calles del centro de la ciudad para saber cómo se movían. Y nos encontramos con números sorprendentes en el paseo peatonal, el principal paseo peatonal de Rancagua, con cerca de 60.000 peatones día. Y en Santiago, bueno, los números son cerca de 140.000 peatones en el paseo Ahumada, para entender un poquito la relación de las magnitudes. Pero ¿de qué nos sirvió estos conteos? Uno, de que, de nuevo, en la imagen anterior, ahí está el código QR,
porque nuevamente fue información pública para tomar decisiones tanto públicas como privadas. ¿Qué decisión tomamos nosotros? Entre muchas, en lo inmediato fue, bueno, el peatón necesita más espacio, porque nos encontramos con cerca de 9.000 peatones transitando por veredas de 1 metro, o 40.000 peatones transitando en sectores comerciales donde efectivamente los espacios no eran los que requería el peatón. ¿Y cuál fue la decisión? Nuevamente, estacionamientos se retiran y el peatón camina por la calle, extensión de veredas. Esto lo hicimos en el año 2017, dando esta señal de la redistribución del espacio público, y en Rancagua el peatón comenzó a aprender que la calle ya no era solo del auto, sino que era de todos. Y así como la calle ya dejó de ser del auto, pasó a ser primero de la bicicleta, luego del peatón, también del lugar de encuentro. Generamos los primeros parklets o terrazas al aire libre. Y en ese sentido, con el objetivo de apoyar a los emprendimientos locales, y hoy día, donde antes habían 2 autos estacionados, es posible que 16 personas disfruten de la gastronomía local y además también puedan estacionar sus bicicletas. Las prioridades van cambiando. Pero bien, Rancagua no solo se queda en lo táctico, sino que lo táctico es un pilotaje para probar, pero avanza hacia lo permanente. Y hoy, coincidentemente con este encuentro, les podemos contar que los próximos días, literalmente la próxima semana, realizaremos una entrega de terreno. ¿Eso qué es lo que es? Un inicio de obras de un proyecto que será de una tremenda magnitud de impacto en la ciudad de Rancagua, que son más de 4.000 millones de pesos de inversión, y son 17.000 metros cuadrados de recuperación del centro de la ciudad, en que las imágenes que vimos antes, donde en una calle retiramos los autos, colocamos unos simples hitos y pintura para entregárselo al peatón, eso simplemente fue acelerar el beneficio al peatón, pero la inversión definitiva viene ahora, y nuevamente en este código QR ustedes podrán ver la imagen de un pequeño video que muestra cómo eso va a cambiar. Viene un soterramiento de Raimundo, 5 cable. minutos. Muy bien, gracias. Todo lo anterior, entonces, ¿cómo fue posible y por qué se puede? Simplemente por la voluntad política. En esta región, en esta ciudad de Rancagua, las autoridades locales, organizaciones e instituciones públicas como el MOP, el MINBU, el Ministerio de Transporte, el municipio de Rancagua, están todos comprometidos con la movilidad activa y sustentable y tienen clara cuál es la visión y la vocación de esta ciudad. Esa fue la base para lo anterior y para lo que vino con el COVID. Y esto se ratifica además con la voluntad política de las autoridades regionales, cerca de 30 autoridades regionales el año 2018, conjunto con la Convivencia Vial, un seminario que realizamos en la ciudad, firmaron la Carta Internacional del Caminar de la Fundación WORK 21, en el cual nuevamente había un compromiso por la creación de comunidades sanas, eficientes y sostenibles, donde podían elegir el caminar. Y ahora me concentro, eso fue toda la previa, entonces eso fue lo que claramente había un camino que habíamos aprendido, había un trabajo en equipo, técnico y político, y nos encontramos con esta imagen que son de Rancagua, pero las vimos en todas las ciudades de Chile y del mundo, ciudadanos en riesgo, gente aglomerada en busca de servicios esenciales. Por lo tanto, Rancagua venía trabajando siempre en su planificación la prioridad en las personas, pero hoy día la prioridad debía estar en la salud de las personas. Por lo tanto, había que actuar con sentido de urgencia y acciones inmediatas. Eso es lo que había y lo que hay que hacer. ¿Cómo se hizo? Simplemente acción en terreno, trabajo conjunto, municipio, unidad operativa de control de tránsito y nuevamente desplazar vehículos, tomar pistas de las calles para generar zonas de espera segura. Pero la zona de espera segura venía de la mano de una demarcación de distanciamiento físico para generar un orden natural y fue una rápida implementación. Lo que sabíamos hacer que a un bajo costo uno puede generar un tremendo impacto. Por lo tanto, mientras planificamos y pensamos esta demarcación, ya lo estábamos ejecutando en la calle. 24 horas comenzamos a realizar esta intervención, con los materiales naturalmente disponibles. Y esto fue maravilloso. Esta imagen fue a las 24 horas de haber iniciado este piloto, y acá no hubo instrucciones. Nadie le dijo a los vecinos cómo colocarse. Ellos entendieron perfectamente y comenzó este proceso que nos obligó a replicar rápidamente y a seguir detectando la demanda. Entre medio también convocamos a Espacio Lúdico, quienes participaron y estuvieron acá en Rancagua para darle una espera distinta a algo tan complejo, por ejemplo, en este caso como era en la AFC, en la oficina de los fondos de cesantía.
administración de fondos de cesantía. Y es así como a la fecha, más de 3.000 círculos de demarcación en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes así lo demuestran, cómo se fue ordenando. Se logró un orden en la ciudad en que las veredas las aceras, eran para transitar, para mantener los flujos peatonales, y la calle para generar zonas de espera seguras. Estuvimos presentes o estamos presentes en registro civil, EPS, impuestos internos, AFC, FONASA, bancos, cooperativas, en fin, todos los servicios esenciales que hoy día requiere la ciudad. Pero eso no es todo. La primera parte fue entonces esta demarcación, que en esta imagen ustedes lo ven al lado izquierdo, de quitar un primer espacio en la calle, pero acto seguido, y en conjunto y por instrucción de la Defensa Nacional acá en la región de O'Higgins, se tomó la decisión de restringir acceso a las calles, de cerrar calles. 6 cuadras en torno al principal eje peatonal de la ciudad, se permitió solamente el acceso a residentes y vehículos de carga y descarga. Inmediatamente actuamos y en la noche demarcamos, señalando la prioridad: peatón, bicicleta, zona compartida de 20 kilómetros por hora. Solamente un número en esa calle, uno ve que transitaban 300 vehículos hora, pero también transitaban 1.200 peatones hora. La prioridad está más que clara, y así la ciudad comenzó a tomar vida y un orden distinto. Y para ir cerrando, esta fue la tercera etapa, que fue más radical, la redistribución del espacio público. La imagen superior, ustedes ven, fue una de las calles que en el año 2017 ya le quitamos una parte a la pista de circulación para los peatones, pero teníamos una acera tomada por kioscos hace muchos años, que generaba una aglomeración tremenda. El resultado fue que en 72 horas, en reunión con los locatarios, tomamos la decisión de cerrar definitivamente esa calle, y los kioscos se bajaron a la calle, y redistribuimos y ordenamos, evitando las aglomeraciones. La imagen, lo ven ustedes, cómo era y cómo es hoy. Aparecieron los árboles, que es algo maravilloso en esta época. Y por último, esto tuvo una resonancia en el transporte público. La empresa privada, también acá en Rancagua, piloteó el distanciamiento físico en el transporte público, eliminando asientos y replicando esta imagen que desde el barrio, cuando uno sale y toma el transporte público, ya se empieza a mentalizar, y luego llega al centro y se encuentra con la misma imagen. Y por último, esto nunca está exento de críticas, y muchos nos decían: ¿por qué hacen esto? Lo único que están haciendo es que la gente salga a la calle, invitarlos a que vaya a la calle porque hay espacios, mejores espacios, mayor espacio, o es más agradable. La verdad que el objetivo era inmediato, lograr un distanciamiento físico para quienes realmente tenían o tienen que salir hoy día, pero a la vez también preparar la ciudad para el futuro, porque claramente las ciudades cambiaron y tenemos que hacernos cargo desde ya. Por lo tanto, la invitación ha sido y sigue siendo, como así lo hicimos con un artista rancagüino: quédate en casa. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Muchas gracias, porque también es un ejemplo táctico, como sabemos, de lo que hay que hacer ahora, de lo que es necesario. Así que agradecemos tu presentación, y las preguntas, por supuesto, quedan para el final. Vamos ahora con Francisco Cooper para aprovechar el tiempo de todos. Él es arquitecto urbanista. Empieza a preparar, Francisco, tu presentación. Es arquitecto urbanista del Plan de Movilidad Urbana del SECPLA de Arica. Ahora viajamos desde Rancagua, nos vamos hacia Arica, y allá nos va a hablar sobre las acciones que se han realizado también en esa ciudad en estos últimos meses. Hola, Francisco. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de Javier de Ciudad Emergente, y voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación. ¿Se ve, no? Sí, se ve perfecto. Sí, ya. Bueno, esta presentación la hemos llamado Estrategia de Movilidad COVID-19, que es lo que estamos trabajando desde el municipio, desde el programa de movilidad urbana de la SECPLAN de la Municipalidad de Arica. Para contextualizar un poco, Arica es una ciudad que tiene una población, según el censo de 2017, de 221.364 habitantes, con un área urbana de 4.800 kilómetros cuadrados, según el Plan Regulador Comunal vigente, que en este momento está en proceso de actualización. Dentro de los factores positivos que tiene 2 valles, ¿no? El Valle de Azapa y el Valle de Utah, que lo alimentan y lo proveen de tanto de servicios como de comercio local. Está el Morro, el Centro y el Humedal. El centro se encuentra un poco arrinconado dentro del Morro, y atrae
todo el flujo de la gente que vive en Arica, y pasa esto, o sea, tenemos un grave problema con la cantidad de automóviles. Al ser zona franca, las familias tienen entre 2 o 3 autos por vivienda, entonces se hace es un problema muy grave que finalmente termina concentrándose en el centro, donde podemos ver situaciones como esta, donde hay varias pistas de la calzada que son utilizadas por los automóviles, como lo pueden ver aquí, y resumiendo el tema del centro, tenemos aquí los servicios de equipamientos que están marcados en rojo, el transporte público que está en amarillo que confluye en el centro, mucho estacionamiento particular que se puede ver aquí en gris, y los estacionamientos en la calzada, que eran las imágenes que les mostraba anteriormente, que son estas líneas celestes, ¿no? Y varios paseos que son los que están marcados con verde, que serían los espacios públicos que existen aquí en Arica. Bueno, contándoles un poco sobre el proceso de tener que dar una respuesta frente a la situación que estábamos viviendo en el país, el tema de las aglomeraciones, el tema de que la ciudad tiene que seguir funcionando, porque hay gente que lamentablemente tiene que trabajar y no puede quedarse en la casa. Nosotros estuvimos en cuarentena hace un poco más de un mes, y luego entre los tiempos de cuarentena y los tiempos de los regresos se comenzó a dar esta situación que, como les comentaba anteriormente, más allá del automóvil, también se sumó este problema de las cercanías físicas entre la gente, y hubo que, bueno, el alcalde nos encomendó dar una respuesta inmediata, menos de corto plazo, para poder lidiar con esta situación, tanto de los vehículos como del transporte público, y de poder responder a la emergencia. Nosotros comenzamos a ver a fines de abril a ver posibles soluciones, ya sea a través de ciclovías, como se está viendo en todo el mundo, a través de ciclovías, ensanchamiento de acera, cierre de calles, y con el equipo de SECPLAN, junto a profesionales del programa Río de Barrios, que trabaja también en el centro, donde ellos hacen varios trabajos con las unidades vecinales, tienen varios procesos participativos. Trabajamos con ellos desde movilidad y establecimos una estrategia a corto plazo que involucraba la ejecución de vía exclusiva, zonas 30, ensanchamiento de aceras y cierre de calles. Ahora, el tema aquí de la ejecución, ¿no?, que nos convoca en este seminario, implica de cómo los municipios desde su operatividad local pueden generar respuestas inmediatas, y en nuestro caso, nuestro gran aliado para poder ejecutarla fue el Departamento de Tránsito, quien contaba con recursos de marcación y señalización, y fue con ellos con quienes pudimos trabajar ya la concreción de la ejecución de estas iniciativas que definimos desde ese plan. Aquí unas ideas previas a la reunión con Tránsito, de establecer ciclobandas de emergencia. 5 minutos, Francisco. ¿Perdón? 5 minutos. Ah, ya, ok, gracias. El ensanchamiento de aceras en el centro, porque claramente también, bueno, como explicaba Raimundo, también en el centro de Arica, que tendrá unos 450, 500 años de antigüedad también, desde cuando pertenecía a los peruanos, también cuenta con un perfil de calle angosto, lo mismo con las aceras en algunos casos, y también ideas de generar ensanchamiento de acera y vías exclusivas para transporte público. Luego de tener esta reunión con Tránsito, logramos comenzar a ejecutar de inmediato, y comenzaron los trabajos ya en estas mismas aceras que se veían recién, y la gente de a poco comenzó a entender. De hecho, al principio pensaron que eran ciclovías, como que tímidamente empezaron a utilizar estos espacios, y se comenzó a ejecutar. Yo diría, habrá sido menos de 10 días en que se ejecutaron estos casi 2 kilómetros dentro del centro,
las zonas 30 también comenzaron a aparecer. Lo mismo, cierre de calles se trabajó durante la noche también, muy similar al modelo que implementó Rancagua. De hecho, nos reunimos después con Raimundo para conversar también sobre el tema una vez que habíamos comenzado a ejecutar en el centro. Y esto ya se puede ver, estas imágenes son ya con las ejecuciones ya instaladas. Se comienza a respetar un poco el paso del peatón, lo mismo la ciclovía, la vía exclusiva de transporte público. La gente comienza a tomarse las calles, obviamente teniendo el resguardo necesario. Aquí, por ejemplo, duplicamos el ancho de acera para poder darle prioridad al peatón, para poder mantener el tema del distanciamiento. Aquí, por ejemplo, el tema de los cruces, de cómo fomentar el flujo de los peatones. Y finalmente, teniendo aquí una imagen del antes y el después, esto vendría siendo un paseo Ahumada también similar, el paseo 21 de mayo, que es donde se concentran todos los servicios, el comercio, banco, mucho comercio informal, pero aquí a través de una ordenanza que se comenzó a implementar hace una semana, que establece, bueno, a muy bajo costo, que establece que un orden de los servicios que tengan que demarcar afuera de sus accesos para poder ordenar los flujos. Aquí se separó el paseo para que haya flujo de gente que sube, gente que baja, y en el centro la gente que espera para poder ingresar. Como pueden ver, se ordenó bastante, y esta acción fue de costo cero, con el apoyo de los militares y desde la Dirección de Prevención del Delito y la Seguridad Humana, otro departamento del municipio. Y bueno, como resultado, esta imagen, que esta es la avenida, Baquedano, calle Baquedano, donde anterior a la intervención, aquí cuando se había comenzado la demarcación, en la imagen izquierda, había mucho autoestacionado, y ahora con este ensanchamiento de acera los autos ya no se estacionan y continúan su flujo, y eso para nosotros es una súper buena acción inmediata y transformación que ha comenzado gradualmente aquí en la ciudad desde que se implementó la iniciativa. Finalmente, lo que tenemos pensado ya desde la próxima semana es comenzar a medir todo este tipo de intervenciones con la idea de poder generar alguna modificación, seguir implementándola, o ver si se puede, obviamente, a futuro consolidar o mantener como tal. Se van a aplicar mediciones de flujo, de observaciones directas y encuestas para las personas, más que nada para poder ir teniendo una idea de cómo va funcionando y poder ir mejorándolas en el momento, porque como bien han mencionado todos los expositores, esta es la nueva ciudad que se viene, y hay que actuar, más que una planificación a largo plazo, tiene que ser acciones inmediatas y ojalá poder contar con los recursos necesarios. O sea, en nuestro caso como municipio, siempre no siempre hay financiamiento, y en este caso tuvimos la suerte de que en tránsito contábamos con ese recurso que generalmente es escaso a nivel local. Eso sería todo. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Se agradece, obviamente, toda tu exposición preparada, también interesante saber lo que pasa. Ya hemos visto lo que pasa fuera de Chile, lo que pasa en Chile, en distintas ciudades, no solo en Santiago, también es parte de lo que quisimos englobar en este webinar para que ustedes pudieran disfrutar también de lo que, y conocer y saber, obviamente, sobre lo que pasa y este tipo de respuestas tácticas. Así que agradecemos, Francisco, tu presentación. Por supuesto, quédate también para las preguntas. Y ahora vamos con Javier Vergara, que ya empieza a prepararse para compartir pantalla, director ejecutivo de Ciudad Emergente, como ustedes ya lo conocen, me imagino, con vasta experiencia también en urbanismo táctico, tanto en América Latina como en el Caribe, y su presentación básicamente va a englobar un poco todo lo que hemos hablado en este webinar, que es cómo acelerar la construcción de ciclovías y calles para las personas durante COVID-19. Javier, ya estamos contigo. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, te escuchamos. ¿Sí?
Perfecto. Gracias, Fernanda, y muchas gracias a todos los participantes. Mira, lo que quería compartir hoy día desde Ciudad Emergente en el contexto del seminario de cómo acelerar la construcción de ciclovías y calles para las personas, parte quizás con un paso antes, que quizás es preguntarnos el cuánto, en el fondo. Tiene que ver con cuánto tiempo nos demoramos normalmente en construir un plan de ciclovías o calles peatonales. Si nos ponemos a pensar en cuánto tiempo en general nos demoramos en construir esos proyectos, y quiero que hagamos esa reflexión entre los que estamos hoy día participando, los que están mirando, haciendo un poquito de ficción. Podríamos hacerle una pregunta, por ejemplo, a un presidente, ¿no? O a un candidato a presidente en este caso. De hecho, la promesa de campaña del actual gobierno del presidente Sebastián Piñera considera un plan de 800 kilómetros nuevos de ciclovías al 2025. Entonces, si él respondiera a la pregunta siendo un candidato, diría, bueno, que haremos 800 kilómetros en 8 años. Ese sería el cuánto, ¿no? 800 kilómetros en 8 años. Si le preguntamos a un equipo municipal, de hecho con los que hemos trabajado, el equipo municipal, por ejemplo, de Providencia, en enero del 2020, concretó un proyecto definitivo de 3 kilómetros de ciclovía en Avenida Heliodoro Yáñez. Si ellos estuvieran respondiendo quizás a esta pregunta de juego, ¿no es cierto? Dirían, bueno, en Heliodoro Yáñez hicimos 3 kilómetros en 4 años, ¿no? Es que eso fue básicamente un proceso de planificación del proyecto. Si nos preguntamos, por ejemplo, a los equipos municipales que hoy en día han presentado, quienes están actuando durante COVID-19, hemos visto, por ejemplo, que en Arica esos 2 kilómetros de intervención en la zona centro se hicieron en 10 días, ¿no? En Las Condes, cuando nos mostraban el proyecto de ciclovía de Presidente Riesco, de 1,8 kilómetros, se hizo prácticamente en 48 horas. En el caso de Rancagua, Raimundo nos mostraba todas las intervenciones que están interviniendo, que son en total cerca de 6.000 metros cuadrados de intervenciones de veredas y expansiones para las personas que se hicieron en 3 semanas. Entonces, ¿qué ocurre con los tiempos de ejecución normales de los proyectos urbanos, que suelen dilatarse tanto que pareciera que no existieran? Esa es una pregunta que me gustaría que la reflexionáramos, y sin ir más lejos. El Gran Santiago tiene un plan de ciclorrutas para la región metropolitana, que de hecho cuando se planificó el año 2007 eran más de 550 kilómetros urbanos, que a la fecha existen poco más de 300 kilómetros construidos. O sea, a esta altura todavía nos quedarían a ese ritmo más de 10 años para llegar a la meta de 550 kilómetros. O sea, nos demoraríamos como cerca de 22 años en llegar a este plan, ¿no? Entonces, no podemos esperar tanto, no podemos esperar ese tiempo. ¿Por qué? Y aquí es la relevancia de por qué estamos haciendo este seminario. Por una razón climática, sabemos que es importante acelerar estos cambios porque el planeta se está calentando y todos lo sabemos. Y no podemos obviarlo, ya que más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por el transporte urbano, se producen por las emisiones que todos los días se generan en las decisiones que tomamos en cómo nos movemos. También es importante y es relevante porque hay una crisis social y de equidad. El MIMBU, de hecho, confirmó que hay un déficit de 13.000 kilómetros de veredas en Chile. 13.000 kilómetros es 3 veces el largo de Chile en falta de infraestructura y deterioro de la que existe. Por lo tanto, es un aspecto casi moral de intervenir de buena forma nuestras veredas. También hay una crisis sanitaria, como mencionaba Marilis en el comienzo de las presentaciones. La misma Organización Mundial de la Salud nos está diciendo a todas luces que deberíamos promover la bicicleta y la caminata como soluciones durante la pandemia, ¿no es cierto? Y además hay una crisis, yo diría, de confianza detrás de esto. Si nos ponemos planes y prometemos hacer cambios, tenemos que construirlos. Tenemos que construirlos, porque de alguna forma, si no ese 12% de chilenos que confía, que solamente confía en alguien que es de su familia cercana y amigos, ese nivel de confianza que es tan bajo, donde casi el 88% de los chilenos desconfía de alguien que no es de su familia cercana, va a ser cada vez más bajo, y a nivel institucional esa confianza va a caer aún más. Por lo tanto, es urgente, es necesario. Entonces, ¿cómo aceleramos de nuevo la construcción de infraestructura para la bicicleta y peatones, y cómo medimos el impacto de estas acciones? Hemos tenido muy buenos ejemplos el día de hoy. Estoy muy contento de poder ver las experiencias de cómo lo han hecho Rancagua, cómo lo está haciendo Las Condes, cómo lo ha hecho Arica, cómo lo ha hecho también ciudades internacionales, y aplican esta metodología que sería muy interesante que muchas más comunas y ciudades, no solo de Chile, sino de Latinoamérica, las aplicaran, que tienen que ver con el urbanismo táctico entendido como esas acciones de corto plazo, pero que buscan generar cambios de largo plazo, a partir de una metodología que es construir, ¿no es cierto?, medir y aprender,
que es básicamente lo que Ciudad Emergente también promueve y impulsa: construir, medir y aprender en un ciclo que, cuando hablamos de construir acciones de corto plazo, hablamos de intervenir el espacio público, hablamos de 5 implementaciones minutos. rápidas, livianas y baratas, perfecto, que se combinan con herramientas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a medir, ¿no es cierto?, y eso de alguna forma genera un impacto de largo plazo. Las herramientas se complementan, ¿no es cierto?, con este tipo de acciones que de alguna manera ya hemos visto en el caso de las ciudades, y estas otras formas, por ejemplo, de medir el impacto tienen que ver con encuestas de percepción, conteos de peatones y ciclistas, o herramientas quizás un poco más sofisticadas para medir el impacto ambiental. Me gustaría mostrar 3 casos interesantes de forma rápida, los minutos que quedan. Son 3 casos que de alguna manera podrían acelerar la construcción de infraestructura, y pongámonos en el caso 1. Por ejemplo, un caso de una ciudad que ya tiene un plan, ya tiene una visión, pero necesita acelerar ese cambio. Pasa muchas veces que los planes quedan guardados en un escritorio, ¿no es cierto? En el caso de la ciudad de Santiago, la comuna de Santiago tenía un plan de movilidad, y acá lo que se hizo fue pilotear, gracias a todo un trabajo que hizo Miguel Olivares con Alexis Arévalo y el equipo municipal de Santiago, probar una visión que estaba ahí, ya se quería un cambio, ¿no es cierto? Y este piloto de calle compartida lo que hizo fue básicamente transformar el espacio de la calle en un lugar donde las personas podían caminar de forma segura, donde las bicicletas podían transitar, y se midió. Se midió qué impacto tenía eso, se midió cuántas bicicletas circulaban, cómo se redujo 9 veces las emisiones de CO2 cuando la calle era pensada para que las personas caminaran. Y con esa información, el equipo municipal pudo sortear un cambio de gestión, ¿no es cierto?, de alcalde, para poder concretar 1 kilómetro de conector de ciclovías. Alguien diría, bueno, 1 kilómetro, pero eso es tan poco. Pero cuando son conectores, son claves, ya que esa infraestructura, por pequeña que sea, logró aumentar la demanda de ciclistas en un 560%, y eso es mucho. Antes del piloto pasaban 800 ciclistas al día, hoy en día, antes de COVID, 4.500 ciclistas por día. Caso 2, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene una idea de lo que quiere, pero tiene muchas dudas? Ahí la invitación es a probar. Quizás no haya un plan, pero sí hay una inquietud, pero hay muchas dudas. Fue el caso de Eliodoro Yáñez, donde se hizo una intervención de 3 kilómetros para probar una idea bajo un supuesto. Ya se sabía que había un colapso en las ciclovías de Andrés Bello y de Pocuro, por lo tanto la avenida Eliodoro Yáñez fue intervenida con un piloto bidireccional en 2 direcciones, para poder en el fondo dar una prueba y testear. Y aquí se aplicaron encuestas, de hecho, encuestas como los árboles de ideas, donde se recogieron más de 2.300 opiniones de distintas personas, de distintos usuarios. Y aquí lo interesante, fíjense que el 85% de las personas estaba a favor de la ciclovía, y gran parte de los automovilistas, más del 60% de los automovilistas, casi el 70%, estaba a favor de la intervención. Hoy en día la historia ya la sabemos, la ciclovía existe en un solo sentido, y es porque el diseño fue ajustado a partir del piloto, y eso es muy interesante cuando uno pilotea tácticas urbanas, aprender de los pilotos. Caso 3, ¿qué pasa cuando un municipio no tiene un plan, no tiene una visión eventualmente, pero quiere hacer cosas? Y aquí fue el piloto de Comayagua, para ir cerrando. Esto es en Honduras, en la ciudad de Comayagua, donde se empezó a avanzar con intervenciones a partir de validar ciertos supuestos. ¿Qué pasaría si cambiamos nuestro perfil de calle y empezamos a darnos cuenta qué ocurre con una simple idea y vamos viendo los beneficios que tiene? Esto sería más bien inductivo. Aquí no había muchos datos. Aquí se indujo un cambio y se empezó a ver qué ocurría cuando finalmente uno empezaba a medir el impacto ambiental que tenía una reducción del espacio para los autos. Con estos sensores que son los Smart Citizen Kit, pudimos visualizar la reducción de material particulado, el nivel de ruido, y esa información ayudó de alguna forma a empezar a cambiar la mirada del problema, desde una lógica de mover solo vehículos, muchas gracias, a una mirada de mover personas, que es muy relevante en el caso de la ciudad. No mover solo vehículos, sino mover personas. Hoy en día la ciudad de Comayagua, en Honduras, está empezando a armar su plan de movilidad urbana sustentable, por lo cual es muy inspirador que estas acciones finalmente van acelerando esos cambios. Para cerrar en los segundos que quedan, un solo punto que me gustaría poner, que aprovechemos este momento que es único, ya que sabemos que el COVID está avanzando y en algunos lugares se ha logrado aplanar la curva. Quiero que vean esa línea negra de la izquierda que es China, y estos datos los compartió ayer la ministra Gloria Hood, ministra de Transporte, en un webinar muy interesante de CEDEUS, donde muestra que si bien se aplanó la curva, lo que está pasando hoy día en China es que saliendo del COVID están empezando a volver
ver las personas andar más en vehículos debido a la reducción de gente en el transporte público. Y eso es muy alarmante, porque fíjense que ya empezó a subir ahora la venta de vehículos en China luego de que la curva se empieza a aplanar. ¿Qué pasa en Chile? Hoy día estamos en un pic que básicamente estamos esperando que empiece a bajar el virus. Por lo tanto, digamos que estamos en una ventana de tiempo única para actuar y acelerar estos cambios ahora, que se necesitan en este momento. Y cuando decimos ahora, y lo decimos en palabras grandes, ya que ojalá que si lo hiciéramos, pudiéramos quizás recoger lo que dice Jaime Lerner, que el coche quizás va a ser como el cigarrillo del futuro, ¿no? Prácticamente podría llegar a desaparecer. Sabemos que no todos van a dejar de fumar, algunos van a seguir fumando, algunos se van a mover en auto, pero si menos gente lo hace, sería mucho mejor. Con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la intervención, por los ejemplos también, por la visión también hacia el futuro. Les propongo que comencemos con la ronda de preguntas para todos nuestros expositores, para que estén atentos ahí de activar su micrófono. Yo creo que vamos partiendo por las que están dirigidas hacia Fabricio, que eran las primeras. Fabricio, para que prendas tu micrófono, por favor. Aquí hay una pregunta que nuestra directora de estudios, Verónica Irarrázaval, ha estado resumiendo y ha estado eligiendo algunas para poder abarcar todos los temas. La que está dirigida a ti, Fabricio, es ¿cómo se resuelven las dificultades presupuestarias para intervenir y transformar las calles? Vamos a dejar, perdón, Fabricio, antes que respondas, vamos a dejar un minuto de respuesta, así que cuando se cumple el tiempo yo voy a decir tiempo. Es para poder abarcar, obviamente, la mayor cantidad de preguntas de nuestro público. Dale, Fabricio. Es una pregunta muy, muy interesante y creo que los ejemplos que hemos visto hoy en la presentación de Javier y las presentaciones de las ciudades de Rancagua, de Arica, de Las Condes, enseñan cómo, especialmente en un momento como este, podemos aprovechar utilizando medidas de transformación interinales o temporales para realizar proyectos de alto impacto con muy bajos recursos. Y sobre todo en este momento hay una necesidad de actuar, ¿no? Hay una necesidad de intervenir de manera rápida y los recursos no son limitados. Muchos gobiernos tienen problemas presupuestarios en todo el mundo, sobre todo en un momento así de pandemia donde los recursos se están también moviendo a otra dirección. Entonces la necesidad es utilizar los ejemplos que tenemos ya en Chile y en diferentes países del mundo para implementar ese tipo de infraestructuras seguras, pero de bajo coste. Perfecto. Muchas gracias, Fabricio. Esa era una de las preguntas que teníamos en nuestro chat de preguntas y respuestas. Y ahora otra que está dirigida hacia Amarilis. Amarilis, para que conectes tu micrófono. ¿Crees que el futuro de la movilidad de la bicicleta se dará por el servicio de bicicletas compartidas o con bicicletas particulares? El futuro tiene que ser mixto. Nosotros, el 2006, trajimos un expositor español a Chile para que hablara de las bicicletas compartidas, de las bicicletas públicas. Fernanda, apaga tu micrófono. Perdón. Y resulta de que en esa época nos decían, eso es imposible, eso podrá funcionar en otros lados, pero en Chile no. Y resulta ser de que esa es la respuesta que pone la gente siempre, en todas las ciudades en donde se comienza a implementar. En Chile ha dado muy buenos resultados, no se han vandalizado ni robado a los niveles que se suponía. Esos son servicios que deberían existir, que debemos promover, que debemos fortalecer a nivel de todas las ciudades, de todas las comunas, que sean regionales y que uno pueda moverse por la ciudad completa en ello. Esa es una parte. Pero las bicicletas particulares de cada usuario nunca van a poder ser reemplazadas por servicios generales. ¿Por qué? Porque la bicicleta uno tiene que ponérsela a la medida y además uno le pone accesorios según las funciones que quiera realizar con ella. Por lo tanto, es doble, mixto. Muchas gracias, Amarilis.
Y esta otra pregunta está dirigida a Gonzalo, para que también conecten su micrófono, por favor, Gonzalo. ¿Cuáles fueron los principales retos a la hora de implementar su ciclovía táctica ahí en Presidente Riesco? Bueno, mira, básicamente, o sea, lo que yo les comentaba, que para nosotros el tema de la planificación fue súper importante, y en ese sentido yo te diría que no fue una ciclovía especialmente difícil, porque ya la teníamos muy planificada, muy consultada y muy comunicada a los vecinos. Y creo que en ese sentido, toda la parte de diseño y planificación, creo que muchas veces es lo más complicado por la cantidad de problemas que se presentan, que son millones, desde, no tengo idea, el ancho de las calles, el ancho, el mover veredas, los servicios públicos, un montón de cosas, y en ese sentido la teníamos más o menos evaluada. Y te diría que, no sé, yo creo que fue, la gracia de Riesco fue principalmente tener la voluntad política del alcalde de querer impulsar y empujar esto, y gracias a eso también todo el equipo se puso en función de eso, sobre todo la dirección de tránsito, que hizo una tremenda tarea y la sacó en 2 días. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Y seguimos con las otras preguntas que estaban dirigidas hacia el resto de los participantes. Déjenme ubicarlas por aquí. Ya, vamos entonces con Raimundo. Raimundo, para que conectes tu micrófono, por favor. Raimundo, una de las preguntas. ¿Cómo fue el proceso de socialización de la integración de la ciclovía al quitar los estacionamientos? ¿Existió resistencia por parte de los ciudadanos? Bien, la verdad que siempre en un inicio hay resistencia porque tenemos la comodidad de estacionarnos lo más cerca del lugar que vamos. Pero finalmente poco a poco se fue comprendiendo y el respeto ha sido mayor a los espacios de la ciclovía, y simplemente los estacionamientos en la práctica se han ido extendiendo, y hoy día lo que se ha ido enseñando que cada vez más tenemos que aprender a estacionarnos un poquito más lejos e ir caminando. Pero no fue algo dramático en la ciudad el tema. En un momento quizás más que nada con los comerciantes. El principal susto al principio es que tú les quitas el auto de la puerta del local. Pero tiempo al tiempo, hoy día ellos mismos han demostrado que al final se reactiva y no porque el auto no esté al frente, el comercio va a morir. Nuestro principal paseo de Independencia, el paseo peatonal, que hoy día son más de 60.000 peatones que llegan a transitar, hace algunos años era vehicular. Por ahí era una congestión con veredas y autos. Hoy día, ya hace varios años, se convirtió en peatonal y son 60.000 peatones, y el principal eje comercial, todos quieren estar ahí. Perfecto. Precisa entonces la respuesta también. Qué bueno saber eso, qué bueno que no hubo tanta resistencia, importante también. Bueno, ahora vamos con una pregunta hacia Francisco. Activa tu micrófono, por favor, nos vamos a Arica, porque también preguntaron y están muy interesados en saber, por ejemplo, qué datos previos se levantaron para realizar la propuesta de ampliación de las veredas. Francisco. Bueno, como nosotros trabajamos en el tema de la movilidad urbana y en el centro está el programa de Río de Barrio, ellos ya cuentan con un diagnóstico, con un levantamiento de información súper valioso y bueno con el cual nosotros trabajamos, tanto por ejemplo los anchos de acera que existen en el centro, como dónde están ubicados los servicios, cuál atrae el mayor flujo. Por lo tanto, bueno, tenemos el eje ordenador que sería 21 de mayo, y lo que trabajamos fue generar la llegada a ese 21 de mayo, que son las vías paralelas. Por lo tanto, esa fue nuestra prioridad. Dentro de la información es al tema de los flujos con los que ya contamos y el ancho de acera, que eran aceras de 1,5 metros, 1,50 metros máximo, y para establecer la medida de 1,5 metros o de 1 metro de distanciamiento físico, se aplicaron sobre esas veredas que eran más angostas. Eso. Muchas gracias, Francisco, por la respuesta también que fue muy dirigida del público asistente que necesitaba y quería saber eso, cuáles son los desafíos, etcétera, cómo responde la ciudadanía. Y nos vamos ahora también con una pregunta para Óscar, para que todos puedan responder también algunas. Otra que se dirigió hacia lo que se hizo ahí en la Municipalidad de Las Condes es, por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales retos? No, eso ya te lo pregunté, creo. La mayor cantidad de conflictos se producen en las intersecciones, hablando de transporte, ¿cierto? ¿Cómo se puede abordar esos conflictos?
Bueno, los mayores conflictos que de alguna manera, que eran punto negro, pero eran generalmente por viraje a la izquierda o a la derecha, se colocaron señalizaciones variables indicando, digamos, la información hacia el ciclista, ya que anteriormente lo teníamos solamente hacia los vehículos. Por lo tanto, se revisaron también los tiempos y se revisaron las programaciones de los cruces y se les dio mayor seguridad principalmente a este nuevo medio de transporte que no existía, solamente eran autos. Así que se agregó mayor información de semáforos dirigidos directamente hacia los usuarios de las bicicletas. Perfecto, entonces, muchas gracias, Gonzalo. Y también para cerrar queremos proponer algo para que todos previamente puedan tal vez pensar una frase y podamos ir cerrando como con una reflexión también, porque sabemos que hay mucha información que todos quieren. Ya les dijimos que este webinar está grabado, lo vamos a subir a la página web, pero empecemos con propongo una reflexión, rápido en una frase para que todos, y desde el orden en que fuimos presentando, vayamos respondiéndola. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los aprendizajes o las predicciones? Vamos con las predicciones. ¿Qué va a pasar entonces en estos meses que nos quedan, tal vez de COVID-19, de aquí en el futuro, antes y después del COVID-19? ¿Cuáles son las predicciones en cuanto a movilidad, en cuanto a rapidez de los proyectos? ¿Cómo se ve el futuro? Comenzamos, Fabricio. Sí, gracias. Lo que hemos visto con esta pandemia es que todos los aspectos de la vida urbana han cambiado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Como respuesta, las ciudades han desarrollado medidas medidas de transformación urbana para facilitar el movimiento de personas de manera segura. Lo que sabemos es que no podemos, nuestras ciudades no pueden permitirse de volver a la situación pre-pandemia o empeorar la situación, y entonces tenemos que actuar para hacer el cambio. Y solamente si tengo un segundo más, quería solamente decir que he intentado contestar a todas las preguntas que he visto que eran dirigidas directamente a mí. Me pueden contactar directamente a mi correo electrónico, que es fabricio@nacto.org. Pero veía algo sobre la idea, ¿no?, de ciudades que no son necesariamente dispuestas, ¿no? Había alguien que hablaba, ¿cómo hacemos en ciudades que no son pro peatón, pro bicicleta? Y creo que el discurso de ser pro peatón, pro bicicleta o pro auto no es un discurso que tenemos que hacer, especialmente en este momento, es ser pro seres humanos, ¿no? La evidencia nos enseña que el transporte público y sobre todo en este momento la movilidad peatonal y la movilidad en bici es la solución. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero sabemos que si seguimos con las mismas políticas y el mismo diseño de calles que antes, la situación va a empeorar. Va a empeorar. Entonces, hay algo muy interesante que es, en inglés dicen, build it, they'll come, ¿no? Construye y llegarán. Es la idea de demanda inducida. Si construimos autopistas, llegarán autos, pero si construimos bicisendas y ciclovías, lo que llegarán serán bicis y ciclistas. Si diseñamos calle para la gente, podemos cambiar la manera de cómo las ciudades están y construir un futuro que es más equitable y más inclusivo para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabricio. Amarilis, vamos contigo, tus predicciones. Mira, yo creo que en este momento, en el mundo entero y muy fuertemente en Chile, se está dando lo fundamental de la lucha por el espacio público. Nosotros vivimos inmersos en algo que consideramos como normal, que es que el espacio está distribuido de esta manera y que se entrega el 70% a los automóviles. Y resulta ser de que esta pandemia ha permitido cuestionar ese modelo. Es más, no solamente ha permitido, lo hace obligado por este tema del distanciamiento físico. Por lo tanto, cuando
los progresistas del mundo se situaban detrás del transporte público y miraban en menos la solución de la bicicleta y la caminata, ahora podemos aliarnos realmente con aquellos que son promotores del transporte público para las ciudades, para promover esta micromovilidad en bicicleta y en la caminata. Si nosotros logramos ganar la batalla cultural que hay detrás de esto, la batalla ideológica que hay detrás por modelos de ciudad distintos, ganamos. Y esa batalla tenemos que darla con las autoridades que toman decisiones. Y la difusión de las buenas experiencias, como la de Rancagua, como la de Chillán, como la de Las Condes, es fundamental para ganar esa batalla. Muchas gracias, Amarilis. Seguimos con Oscar, por favor, y con Gonzalo. En una frase, por favor. Las predicciones. Ok. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y con muchos especialistas, en el sentido de que tenemos que tener una mirada optimista. Creo que lo que estamos haciendo ahora debería ser un impulso fuerte para generar una buena movilidad a nivel de ciudad, principalmente enfocar y transformar la ciudad, tal como lo estamos haciendo en forma local, y fomentar también el uso de la bicicleta, pero no bajarse el transporte público. Siempre estamos en contra del transporte público, yo creo que el transporte público es muy relevante en este tema, y bajar parte ya del transporte privado. Pero aquí no solamente influye las autoridades locales, sino que también las autoridades a nivel de gobierno, donde van a tener que liderar y tomar decisiones con respecto hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y cómo queremos vivir. Todo esto que nos está pasando nos está generando muchos cambios, incertidumbre y miedos. Y esos miedos yo creo que hay que frenarlos. Hay que ayudar a que de alguna manera esa nueva normalidad vuelva. ¿Ya? No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Tenemos que buscar otras formas, tenemos que enfrentar de otras maneras lo que hemos visto en el pasado y, bueno, aprovechar el tema de la crisis económica que va a venir por un tiempo y fomentar en ese momento el uso de la bicicleta como medio de transporte, no como medio de paseo, como medio de transporte. Muy cierto. Gonzalo, ¿una frase? Muy cortito. Solo comentar que en general las transformaciones urbanas, sea cual sea, siempre generan mucha tensión entre los distintos actores. Y creo que dentro de lo negativo que está pasando, se presenta un punto positivo y una gran oportunidad, es que los actores en este minuto no están en el espacio público, y eso nos está generando una oportunidad tremenda de generar cambios que en general toman mucho tiempo, como decía Javier. Y todos los que trabajamos en municipalidad y en el mundo público nos damos cuenta de que muchas veces hay un montón de trabas que cuesta avanzar en los proyectos. Y en este minuto tenemos una traba menos, que es este conflicto de actores y modos en el espacio público. Entonces, solamente hacer una invitación y también tomar el desafío nosotros, como municipalidad, de atreverse a implementar este tipo de soluciones, a pilotear, a testear, a evaluar. Son rápidas, son relativamente baratas de hacer, y creo que si no funcionan, en el peor de los casos, se sacan y se vuelve a lo que estaba antes, pero si llegan a funcionar, podemos ganar muchísimo, y son cambios que podrían tomarnos quizás años o décadas, no tengo idea, pero quizás podrían funcionar. Entonces es una oportunidad gigante, y el costo de oportunidad, nada, eso. Aprovechar esta oportunidad solamente. Gracias. Gracias, Gonzalo. Raimundo, vamos contigo, con tu frase para el futuro. Predicción. Bien. La verdad que las ciudades están en crisis hace mucho rato. Y el cambio climático ya era un tema y que no lo logramos entender para actuar con urgencia. Hoy día es el COVID, y espero que esta contingencia o emergencia sanitaria de una vez por todas nos haga entender eso. Yo creo que estamos como país
muy atrasados y es el momento de preparar desde ya las ciudades para el futuro. Si no lo hacemos ahora, perdimos. Hay que actuar ya y, como lo decía en la presentación, con sentido de urgencia. Y en ese sentido, el Estado no puede dejar esto solamente a los municipios. Acá hay un tema claro que hay que trabajar en conjunto, aún más cuando los municipios, en el caso nuestro quizás es más fácil por ser una ciudad intermedia, o tener una comuna vecina como área metropolitana, pero la región metropolitana, cuando son muchos municipios, claramente es más complejo. Y en ese sentido, el llamado a las autoridades, ayer tuve la oportunidad de ver la presentación de la ministra de Transporte, el ministro de Vivienda. Creo que Transporte tiene muy clara la visión, no así la bajada. Me gustaría ver a la ministra de Transporte liderando, llamando a la Subdere, al gobierno regional, a los intendentes, para poder aclarar de una vez por todas el tema de los recursos, que la verdad que no son temas, son muy pocos los recursos que se requieren. Lo único que se requiere es gestión y voluntad, solo eso, y ordenarse. Y luego los equipos técnicos de la Seremi de Transporte, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la UOCT, son clave en esto. En esta región, créame que funciona. Por lo tanto, ojalá que el Ministerio de Transporte genere ese liderazgo, lo junte y con eso el tema pueda fluir. Y respecto al Ministerio de Vivienda, me gustaría verlo un poquito más activo. La verdad que ayer lo vi muy desconectado respecto a esta situación, contingencia COVID, y desde ya hay que incorporarse y empezar a pensar las ciudades al futuro. Perfecto, muchas gracias Raimundo. Francisco, vamos contigo y tu frase. Bueno, para complementar lo que se ha dicho ya, Gonzalo, Fabricio, Raimundo, claro, es clave actuar de inmediato, estar alineados todas las instituciones que se involucran en el tema de la ejecución de estas obras y pilotear, testear, y ya con los casos que hemos presentado aquí ya se ha comprobado de que es efectivo y funciona, y que se puede hacer, y que el recurso tampoco es tema, sino que es un tema de voluntades y de actuar de inmediato. Con eso me quedo. Entonces, Javier, una breve frase, por favor, para que el Sí, Zoom muy breve. no comience a fallar. Mi predicción es que mucha gente que escuchó este webinar se va a ir a vivir a Rancagua, o van a querer ir a Arica o andar por la ciclovía de Las Condes, porque los casos han sido muy inspiradores y quizás solo como reflexión es pensar que esto que viene va a doler en el fondo. A muchos no les viene bien quizás cambiar sus hábitos, pero que es bueno hacer un cambio, es bueno, ¿no? Y yo creo que los que hagan cosas van a ser los que van a liderar estos cambios. Así que estoy muy contento de ver los casos de las ciudades que hoy día han compartido eso, y ojalá que mucha gente que haya visto este webinar, mi predicción es que se van a inspirar con lo que hemos visto en la conversación, y ojalá que esto se acelere. En el fondo necesitamos que esto ocurra rápido. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Marily, Fabricio, Francisco, Raimundo, Gonzalo, Oscar y todos los que han participado. Me sumo también a los agradecimientos, Javier, y agradecemos a nuestra audiencia también por el interés, que fue bastante, por permanecer, por su interacción, por sus preguntas. Así es que, como ya les decía, la página www.ciudademergente.org va a ser subido este webinar, y también atentos a la página de NACTO, www.nacto.org. Muchas gracias a todos, muchas gracias a NACTO, a todos nuestros expositores, que tengan una buena tarde, un buen jueves y un mejor fin de semana. Chao, que estén súper bien. Chao, Fernanda, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la oportunidad. Chao a todos. Que les vaya bien. Chao. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Chao.